La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Levítico capítulo 13, versículo 1 al 2, versículo 44 al 46. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón el sacerdote o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro, el sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse y confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 al capítulo 11, versículo 1. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo por mi parte procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Leyendo la iluminación de esta palabra, la luz de la patrística, me encontré que los padres de la iglesia dicen que la lepra está relacionada con el pecado de avaricia, con el pecado de codicia. La primera carta a Timoteo va a hablar que la codicia es la raíz de todos los males, el problema del deseo del dinero, del poseer el dinero. Y eso fue lo que realmente deseó Adán y Eva al principio, cuando fueron tentados por el demonio. Fue la tentación cuando el diablo se llevó a Jesús, le propuso: todo esto te daré si me adoras. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva, solo que Jesús no accedió y Adán y Eva sí accedieron. Seréis como dioses si comeréis el fruto prohibido. Entonces, tuvieron que ser expulsados del paraíso, al igual que el leproso de hoy está en un campamento apartado de la sociedad, porque una persona avariciosa es egoísta, no puede convivir con los demás. Una persona avariciosa y egoísta es el prototipo del alma condenada en el infierno. Por eso ya en vida el avaro, el codicioso, ya vive la condenación, porque cada condenado no le interesa el sufrimiento del otro, por eso están condenados, porque eternamente quieren que el otro sufra como ellos sufren, no están dispuestos a dar la vida, porque es un eterno odiar a Dios y al prójimo, y nadie puede amarse en el infierno. De manera que lo que hace este leproso es algo muy loable, digámoslo así, entre otras cosas muy milagroso, porque una persona avara es difícil de sanar, es una roca muy, muy dura. Pero este avaro, ¿cómo vence esa lepra del pecado de codicia? Dice el texto que se arrodilló ante Jesús, su piedad hizo que se doblegara ante Jesús. Entonces, ese don de piedad hay que pedirlo. El don de piedad
ablanda nuestro corazón y nos mueve a practicar lo que la avaricia nos impide practicar, que es dar de lo que tenemos. La limosna expía pecado. El Señor en el Evangelio, capítulo 11 de Lucas, versículo 41, dice que dar limosna de lo que tenemos dentro del contenido de nuestro ser, quedará limpio todo. Y en el capítulo 16 del mismo San Lucas va a decir el Señor que ganaos amigos con el dinero injusto. Entonces, el camino de la piedad nos abre al camino de la caridad, de la ofrenda. Y el dar nos va desprendiendo de nosotros mismos, porque la avaricia nos cierra el cielo y nos expulsa del paraíso. Y la limosna, la ofrenda, nos lo vuelve a recuperar. Acuérdate que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel, porque la dio de lo mejor de él, de su ser, de su corazón, con su cariño. Acuérdate que el Señor se fijó en la pobre viuda que dio todo lo que tenía en el templo y le agradó su ofrenda. Melquisedec también se sintió agradado de Abraham, que le ofreció pan y vino. Le dio el diezmo de lo que tenía. Entonces, la limosna expía nuestro pecado. Mira que ya empieza a entreverse la práctica cuaresmal. Ya empieza una de las 3 prácticas cuaresmales. La limosna empieza ya a meternos en el rol de la penitencia, de la mortificación, que es lo que más nos cuesta, meternos la mano al drill, al bolsillo, como dicen algunos, y hacer la caridad. ¿Dónde están los pobres de Yahvé? En la iglesia católica. Allí es donde hay que practicar. Cuando el Señor se refiere, si cualquiera que le dé un vasito de agua a mis enviados, son los pobres, los que sirven a Dios. Pobre no es cualquiera. Pobre no es solamente no tener dinero. Pobre es aquel que lo deja todo por Dios. Los discípulos eran pobres. San Pablo era pobre porque él se dedicaba solo al evangelio, no a preocuparse de los bienes materiales. Y la comunidad lo sostenía para ganarse el cielo, para expiar sus pecados. Entonces los enviados son los pobres de Yahvé. Los enviados, sí, los apóstoles son los pobres de Yahvé, son el resto de Yahvé elegidos por Dios. El pueblo de Israel era pobre. Caminaba en el desierto, luego se volvió duro por las riquezas que le vinieron. Mira que las riquezas dañan el corazón cuando no se saben administrar. En la iglesia hay muchos ejemplos de buena administración, de santidad de ricos, como el rey Eduardo, San Eduardo, el rey San Fernando, Isabel la Católica, que muchos esperan su canonización, y muchos santos en la iglesia católica se santificaron con los bienes, otros los dejaron absolutamente todo, como San Antonio. San Antonio lo dejó todo, vendió sus bienes. San Antonio Abad lo dejó todo, vendió su finca y quedó ahí enfrente de la finca que había vendido para dárselo a los pobres, y ahí quedó como un mendigo alabando a Dios. Pobre es aquel que lo deja todo, placeres mundanos, posesiones, por amor a Dios, se desprende de todo. Por eso Jesús, la solución que le da al joven rico, que es muy egoísta, es: deja todo lo que tiene, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Esa es la verdadera pobreza, seguir al Señor con total desprendimiento y renuncia. Entonces, desde hoy se nos está invitando a la abstinencia, a la renuncia de los bienes, al desprendimiento de los mismos bienes materiales. Y si los tienes, saber administrarlos con mucho desprendimiento, produciendo no solo para ti, sino para los demás, pensando siempre en los demás, porque lo que nos salva a nosotros es salvar las almas. Dios quiere que tengamos sed de salvar almas. Y una de las formas de salvar almas es ayudando a los pobres, que ellos vean el buen testimonio, se conviertan de nuestro desprendimiento, que se pregunten por qué se desprenden tanto. Y de esa forma damos testimonio a Dios a través del compartir esas riquezas que Dios te haya regalado. Para eso te las ha regalado, lo poquito o lo mucho, pero tienes que desprenderte, no vivir para ti mismo. Acuérdate de la parábola, ese hombre que dijo: me tumbaré y viviré para mí mismo. Esa es la lepra del pecado. Y por eso el Señor lo envía a presentarse al sacerdote, presentarse a la ofrenda al sacerdote.
Porque es una dinámica que Jesús impone y nos recomienda y nos la ofrece para que nosotros lleguemos al cielo. Recuerda, Dios te dio el agua para bañar tu cuerpo y te dio a los pobres de Yahvé para bañar tu alma, para limpiarla de todos tus pecados. Una forma de indulgencia, una forma de expiación de pecados. No solamente eso, una forma de santificar tu vida. Recordemos San Francisco de Asís, cómo al abrazar un leproso se hizo pobre para el reino de los cielos y ganó una multitud de almas para Dios. Y eso es lo que hay que hacer con la riqueza: ganar muchas almas para Dios, servir al culto, mantenerlo, mantener los ministros de Dios, apoyar la pastoral de la iglesia, la evangelización. Eso va expiando tus pecados. Ojalá este tiempo que se aproxima de Cuaresma, a partir del miércoles de ceniza, podamos vivir esta palabra tan deliciosa. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz domingo.